de preguntas durante esa presentación. Me presento rapidito, yo soy Clemence, soy gerente de materia basada en México y hoy estamos acompañada por María José, gerente en Perú, Fernanda Huile, que es nuestra líder de compensaciones y estudios en materia, y Rafael Achondo también, que es el founder y CEO de materia, y otros miembros de materia también que están acá. Gracias por sumarse, chicas. Primero, pues, agradecerles muchísimo a todos y todas, pero sobre todo a las organizaciones que participaron a este estudio salarial regional del sector de conservación. Gracias por confiar en nosotros como materia para compartir esa información súper valiosa para el sector. Gracias por aportar a la comunidad también del sector de conservación con su data. Y también gracias por apoyarse ustedes mismos como organizaciones en esa data pues dura para poder usarla dentro de sus propias negociaciones y con sus donantes y de manera interna para sus escalas salariales. Hoy es el primer webinar sectorial que presentamos. Lo enfocamos, como lo saben, en el sector de conservación de la naturaleza a nivel regional, pero queremos que sea una puerta abierta para otros benchmarks salariales sectoriales en otras industrias del sector de impacto social y ambiental, para justo poder aportar a esas comunidades con esa data valiosa a nivel de compensación y beneficios. Así que súper feliz de empezar con este primer benchmark sectorial del sector de conservación. Para darles un poco de detalles sobre cómo vamos a manejar este espacio, vamos a estar juntos aproximadamente 1 hora. Primero vamos a presentar los hallazgos del estudio salarial, tanto en la parte de compensación como en la parte de beneficios. Va a haber un tiempo también de preguntas y respuestas para que ustedes puedan compartirnos sus dudas, tanto a nivel de la información compartida como a nivel del uso de la plataforma que les vamos a enseñar. Y después tendremos un súper espacio de conversación abierto con Cristina Arasco Chávez, que es la gerente senior de Recursos Humanos de Conservación Internacional. Nos da un inmenso gusto que estés acá, Cristina, con nosotros para hablar de esos temas de cómo usar el benchmark salarial dentro de organizaciones del sector de conservación, que te ha aportado tanto a nivel profesional como para la organización. Entonces, súper felices de tenerte acá. Una información general para presentar a materia para los que no nos conocen. Si podemos avanzar en la slide de presentación de materia, Fermi, por favor. Súper. Bueno, materia, brevemente, somos un partner de talento enfocado en el sector de impacto social y ambiental. Lo que hacemos es conectar el talento con propósito, es decir, el talento a quien le brilla los ojos, ser parte de una organización de impacto, a esas organizaciones pues que están cambiando el mundo. Tenemos ya 8 años de existir, perdón. Estamos basadas en distintos países de Latinoamérica, pero con capacidad de trabajar a nivel internacional. Lo que hacemos pues es poder acompañar de manera holística a esas organizaciones, tanto organizaciones con fin de lucro enfocadas a los objetivos de desarrollo sostenible, como organizaciones ONGs, de las más chiquitas a las más grandes, y agencias de cooperación internacional también, en su atracción y gestión de talento. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos de manera humana, con la tecnología, apoyándonos con la tecnología, y los robots que están acá son un testimonio de eso. Y pues lo que ofrecemos como servicios, digamos que nos enfocamos tanto en la parte de atracción, es decir, procesos de reclutamiento integral, difusión, assessment de perfil, pero también en la parte más de consultoría sobre temas de liderazgo, de ADN organizacional, de bienestar laboral, de carga laboral. Entonces, cualquier duda que tienen dentro de esas organizaciones de impacto, pues les podemos acompañar para poder cuidar a su talento. Y bueno, pues tenemos este área de benchmark que desarrollamos hace un par de años, y nos da muchísimo gusto poder presentarles hoy el primer webinar sectorial enfocado al sector de conservación. Adelante, Fernanda. Muchas gracias, Clem. Gracias por esa introducción y esa presentación. Bueno, me vuelvo a presentar. Mi nombre es Fernanda Huile. A varios de ustedes ya los conozco y hemos tenido contacto directo porque han participado de este estudio con información directamente, así que hemos tenido la oportunidad de conocernos un poquito más.
Estoy liderando, ¿cierto?, el área de estudios de compensaciones y benchmark de materia, y la verdad que con mucha alegría estamos compartiendo hoy día los datos con ustedes y muy agradecidos de que hayan podido participar de este estudio. Entonces, vamos a partir. Primero vamos a conversar, ¿cierto?, y vamos a tratar de entender qué entendemos por sector de conservación, cuáles son los objetivos generales y específicos de este estudio, cuáles son las características de la muestra que participó, ¿cierto?, en este estudio específico del sector de conservación, cuál es la metodología que utilizamos y los componentes de pago, y las características de las posiciones que pudimos rescatar, ¿cierto?, y que les vamos a presentar, que son 31 posiciones, ¿ok? Entonces, bueno, ¿qué entendemos nosotros primero como sector de conservación? Es la agrupación de organizaciones que pueden ser sin fines de lucro o con fines de lucro, pueden ser empresas o organizaciones gubernamentales, pero que se caracterizan por tener un fuerte enfoque en responsabilidad social y ambiental y trabajan de manera conjunta, ¿cierto?, para poder mantener los ecosistemas terrestres, acuáticos y marinos y buscan generar un impacto positivo en las comunidades y la sociedad en general. Entonces, el estudio está enfocado solamente en sector de conservación. ¿Cuál es el objetivo general del estudio que queremos compartir con ustedes? Es poder entregar data bastante concreta sobre los salarios del sector, ¿ok? Para que ustedes tengan información para poder tomar buenas decisiones con respecto a cómo van a gestionar su talento interno, para que puedan competir, ¿cierto?, por este talento interno y externo y puedan transformarlo en un eje estratégico de su operación. Los objetivos específicos que ustedes van a ver en este estudio, primero, tratamos, ¿cierto?, de definir los rangos salariales para estas 31 posiciones, establecimos salarios mínimo, máximo y media para cada una de las posiciones que vamos a ver, identificamos algunas tendencias y buenas prácticas de mercado que también vamos a compartir con ustedes, pero lo más importante es que intentamos documentar con mucha claridad y simpleza los resultados de este ejercicio. Y esto lo hicimos, ¿cierto?, a través de nuestra plataforma salarial, que se la vamos a presentar a continuación y a la cual ustedes van a tener acceso de manera gratuita y permanente. ¿Cuál es la característica principal de esta muestra? Primero, tenemos 71 organizaciones de diferentes países participando, lo cual es un muy buen número, así que estamos muy contentos y agradecidos. Tenemos 3.885 datos totales que nutren este benchmark, lo cual la verdad que nos da un montón de información, no solamente salarial, sino que de tendencias de mercado con respecto a la contratación y gestión de talento. Y tenemos 31 posiciones que analizamos, que las seleccionamos, están enfocadas en distintos niveles de dirección, gerencia, coordinación, especialistas y analistas, con distintos rangos de responsabilidad global y regional, y las seleccionamos pensando en que fueran las posiciones más útiles y más representativas de este sector de conservación, ¿sí? Entonces, categorizamos a todas las organizaciones, a las 71 organizaciones que participaron, según recaudación. Entonces, ¿por qué este es un dato importante? Porque la recaudación es algo que afecta directamente a la estructura salarial. Entonces, en general, las organizaciones grandes con sobre los 10 millones de dólares de recaudación tienen salarios, ¿cierto?, un poquito más altos que el resto de las otras organizaciones que participan del estudio, ¿ya? Hoy día tenemos una muestra bastante completa, la mayoría de la información está centrada, ¿cierto?, en organizaciones pequeñas y medianas, el 60% de la información, y tenemos el resto bien repartido entre organizaciones micros y grandes, ¿ok? Entonces, con respecto a las características de la muestra, esto es muy importante, el perfil de las organizaciones que están participando en este estudio son organizaciones sin ánimos de lucro, tenemos también entidades gubernamentales, algunas, ¿cierto?, de distintos países, y organizaciones multilaterales y de cooperación. El foco geográfico principal es América Latina y el Caribe de este estudio, y esperamos ya el próximo año poder ampliarnos, ¿cierto?, a idealmente Europa y hacer un estudio un poco más global. ¿Cómo hicimos el levantamiento de información? Y esto es algo que nos caracteriza a nosotros como organización. Nosotros levantamos la información uno a uno. O sea, ¿qué quiere decir esto? Nos reunimos con las 71 organizaciones, ¿cierto? Y levantamos la información posición por posición, porque esta es la mejor manera y es nuestra metodología de cómo hacemos mejor y aseguramos mejor una buena homologación para las posiciones. Toda esta información, además, se complementa
con los procesos de selección de materia, ¿ok? Donde también levantamos información salarial que va a complementar esta base de datos para este estudio en particular. Y aproximadamente nos demoramos 20 semanas en levantar información. Como ustedes pueden ver acá, en este gráfico, ¿cierto? Después lo vamos a ver en detalle en la plataforma, el 97% de las organizaciones participantes de este estudio son ONGs. El 1.41% son organizaciones multilaterales y de cooperación, y el 1.41% restante son entidades públicas o de gobierno. Principalmente tenemos información de Perú, México, Brasil, Guatemala, Costa Rica, Colombia y bastantes otros países de Latinoamérica y el Caribe que vamos a ver también en la plataforma. Con respecto a las fuentes de información, tenemos información que viene directamente, ¿cierto?, en esta reunión 1 a 1 con cada organización y complementamos, ¿cierto?, con los procesos de selección desarrollados por materia. Que es muy importante que nosotros como organización aseguramos una homologación que sea lo más justa posible. ¿Qué quiere decir esto? Que consideramos la responsabilidad del cargo, consideramos el impacto de la posición, la antigüedad de la posición, la ubicación geográfica, la experiencia, el tamaño de la organización y obviamente toda la experiencia que tiene nuestro equipo para poder asegurar una homologación exitosa de las posiciones. Todos los componentes de pago que ustedes ven en nuestros estudios, no solamente en este sector de conservación, usamos 3 componentes de pago principalmente, que es el sueldo base, pagos garantizados y pagos variables. Para cada componente de pago, ¿cierto?, nosotros vamos a estar mostrando el percentil 75, mediano mercado, promedio y percentil 25 de mercado, ¿ok? Entonces, voy a explicar un poquito acá los componentes de pago que utilizamos en este estudio, ¿cierto? Y el primer componente de pago que nosotros levantamos con las 71 organizaciones es el salario base. ¿Qué es el salario base? Es el pago, ¿cierto?, de dinero en efectivo obligatorio que está fijado generalmente como un pago mensual, ¿ok? Este es nuestro primer componente de pago que ustedes van a ver reflejado en el estudio, en los 4 percentiles. Después levantamos los pagos garantizados. ¿Qué son los pagos garantizados? Es cualquier monto en efectivo que recibe, de dinero en efectivo, que recibe el ocupante de cargo que no está asociado a desempeño, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que independiente cuál sea mi cumplimiento de objetivos o no, yo voy a recibir esto como parte, ¿cierto?, de mi salario. Por ejemplo, el 13º sueldo, el 14º sueldo, en algunos países lo llaman aguinaldo, algunas organizaciones entregan bono de vacaciones adicionales en dinero en efectivo, o sea, todo lo que sea pagos garantizados de dinero en efectivo van en este componente de pago y así lo hemos levantado. Y finalmente tenemos los pagos variables, que en general, ustedes van a ver después los resultados de la plataforma, que hay muy poquitas organizaciones de este estudio que están entregando pagos variables. Solamente el 26% de las ONGs que participan del estudio entregan pago variable. Por lo tanto, acá ustedes pueden ver que el pago variable se compone por bonos de desempeño, producción, comisiones variables y el bono objetivo cuando está definido. La sumatoria de estos 3 componentes nos da la compensación total, que es lo que ustedes también van a ver en la plataforma como componente de pago, ¿ok? Entonces, en niveles de operación tenemos, en temas de posiciones, tenemos 31 posiciones salariales a las cuales ustedes van a poder acceder. Ustedes van a poder elegir la posición y ver el salario base mensual y la compensación total real anual, ¿ok? Las posiciones están definidas, ¿cierto?, por niveles, como direcciones globales, direcciones de país, gerencia operativa local, mandos medios, colaboradores administrativos y equipos de apoyo. Y con respecto a áreas de operación, definimos distintas áreas de operación, como dirección ejecutiva, programas y proyectos ambientales, políticas y educación ambiental, recaudación de fondos y finanzas, evaluación y análisis ambiental, legal y cumplimiento ambiental, energía y economía ambiental, comunicaciones, gestión ambiental y residuos, relaciones comunitarias y ejecutivas, operaciones y dirección general. Entonces, en estas áreas de operación hemos seleccionado las posiciones donde teníamos mayor data, por supuesto, y además pensando en qué eran las posiciones que más se buscan en el mercado y que podrían ser más interesantes también para ustedes, ¿sí? Entonces, hasta acá llegamos con la presentación en PowerPoint y ahora los voy a invitar a que pasemos a la plataforma para que podamos ver, gracias Majo, para que ustedes puedan ver cómo se visualiza, ¿cierto?, la plataforma. Espera.
Compartir, ahí, ¿cierto? ¿Ahí están viendo la plataforma? Perfecto. Sí. Perfecto, gracias. Entonces, como ustedes pueden ver acá arriba, ustedes van a tener acceso a esta plataforma, todas las organizaciones que participaron, las 71 organizaciones que entregaron información, van a poder acceder a esta plataforma con 31 posiciones, ¿ok? Entonces, acá arriba ustedes van a ver que tienen una introducción, tienen objetivos y metodología, tienen glosario, tienen benchmark por posición, que es lo más importante, ¿cierto? Tienen un análisis de tendencia y nuestros datos de contacto en caso que necesiten mayor información, ¿ok? Si nos vamos al benchmark por posición, hacemos clic ahí, ustedes van a ver lo que estamos visualizando ahora. Hay una lista desplegable acá, donde ustedes van a ver las 31 posiciones y van a poder seleccionar la que quieren ver. En este caso, vamos a revisar la posición de abogado ambiental. Entonces, ¿cómo leemos la plataforma? Primero seleccionamos la posición. Después vamos a ver la participación por tamaño de organización. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un 50% de esa muestra para el abogado ambiental que viene información de organizaciones de tamaño mediano, ¿cierto? Y tenemos otro 50% de esta muestra que viene de organizaciones pequeñas, ¿ok? Por lo tanto, hay bastante equilibrio, ¿cierto?, entre organizaciones medianas y pequeñas. ¿Qué vemos a continuación? Salario base mensual, $2.319. Si se paran encima del rango bajo, justo del punto del rango bajo, van a poder ver el percentil 25, que son $1.509. Si se paran en el rango alto, justo encima del punto del rango alto, van a poder ver el percentil 75, que son $3.244, y al centro tenemos promedio y mediana mercado. Abajo, ¿cierto?, vamos a poder ver la compensación total anual, que son $31.424, con un rango bajo de, bajo ahí si me pueden mostrar, gracias, $21.415, y con un rango alto de $41.840 y un promedio de $31.424, ¿ok? Entonces vamos a subir un poquito para poder ver de nuevo la mediana, la participación por tamaño de organización. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿qué hago yo como organización si estoy viendo esta información y no soy ni mediana ni pequeña? Y esta muestra está hecha para mediana y pequeña, y yo soy de las organizaciones más grandes. ¿Qué les sugerimos ahí? Recomendación, fijarse entre el promedio y el rango alto, ¿ok? Si son organizaciones grandes. Si son organizaciones micro, por ejemplo, les proponemos o les sugerimos fijarse en la remuneración que va desde el rango bajo al promedio, ¿ok? Entonces, vamos a ir a ver otro ejemplo para que quede bien claro cómo leer los resultados del estudio. Vamos a ir a ver la coordinación de programas. Entonces, ¿podemos cambiar la posición? No te escuchamos, no. Un segundito, que está demorando en cargar. No hay problema. Listo, ahora sí. Gracias. Creo que se dejó de compartir, ¿no? Sí, la coordinación de proyecto vamos a presentar. Entonces, por ejemplo, acá tenemos otro buen ejemplo de una posición que la verdad que se busca mucho en mercado de manera permanente, que son las coordinaciones de proyecto. Entonces, ¿qué vemos acá en la muestra? Vemos que el 60% de la muestra para coordinación de proyectos viene de organizaciones medianas, el 37% viene de organizaciones grandes y el 2% viene de organizaciones pequeñas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo leemos acá el resultado? El salario base mensual promedio, ¿cierto?, para esta posición, lo que el mercado está pagando son alrededor de $2.000. Si ustedes son, de nuevo, una organización grande que está buscando esta posición, siempre les recomendamos tratar de moverse entre el promedio y el rango alto, pero también hay otros factores a considerar que son súper importantes cuando ustedes miran esta información salarial. Si ustedes están buscando, por ejemplo, una nueva posición de coordinación de proyectos, pero ya tienen una coordinación de proyectos contratada, por ejemplo, que está en $4.000, es importante que ustedes consideren la información interna salarial que ustedes tengan, ¿ok? Entonces, hay un tema que, claro, hay que ir a mirar el benchmark, hay que saber cuánto está pagando mercado, pero también tengo que considerar como organización cuánto estoy pagando yo ahora, actualmente, para esa posición, antes de tomar una decisión y abrir la posición y buscar el mercado. ¿Por qué les recomiendo esto? Porque a veces
perdemos un poco, nos quedamos solamente con la información de mercado y nos olvidamos de la equidad interna. Y la equidad interna es súper importante. O sea, no es solo la competitividad externa que nos da el estudio, pero también es importante que ustedes consideren su presupuesto interno, qué tipo de posición van a contratar, a quién ya tienen contratado en esa posición y cuánto están pagando y por qué. Y hay distintos factores también, por ejemplo, como el desempeño, antigüedad y factores que ustedes tienen que considerar, ¿ok? Entonces, con esto ya tenemos 2 ejemplos, nos vamos a pasar a tendencias. Y en tendencias vamos a conversar un poquito de qué es lo que nosotros, ¿cierto?, encontramos acá como resultados generales de las grandes tendencias en el sector de conservación, que son tendencias muy importantes. Por ejemplo, el tema de contratos, ¿ya? Que vemos una tendencia súper marcada en este sector. La mayoría de las organizaciones hoy día está contratando de manera indefinida, lo cual es un tremendo cambio, porque hace 2 años atrás, la primera vez que hicimos este estudio en general en el sector de alto impacto social, había mucho contrato por proyecto. O sea, esta prestación, ¿cierto?, de servicio por proyecto era bastante alto en relación al contrato indefinido y a plazo fijo. ¿Cuál es la diferencia que vemos hoy día? Es que muchas organizaciones están yendo hacia la tendencia de contratar de manera indefinida, porque obviamente los candidatos prefieren un contrato indefinido versus un contrato por prestación de servicio o por tiempo limitado, ¿ok? Entonces el 48% de la muestra contrata de manera indefinida, el 42% lo hace de manera fija, y un porcentaje menor, ¿cierto?, alrededor del casi el 8% por proyecto, ¿ok? Esta misma tendencia que ustedes ven acá, de la muestra en general, es la misma para todos los países con excepción de Perú y Colombia, ¿ok? Perú y Colombia, después cuando tengan el link van a poder ver ahí en detalle, pero Perú y Colombia son países que en general contratan mucho más por contrato a plazo fijo, ¿ok? Con respecto al tema de balance de género, en términos de contratación, ¿ok?, vemos que los ocupantes de cargo de la muestra, el 54% corresponden a mujeres que están ocupando los cargos de la muestra en general, no solo de los 31 cargos. Y del 46% de ocupantes de cargo corresponden a hombres. Por lo tanto, vemos que este es un sector donde no hay mucha brecha con respecto a contratación por género. Así que eso es una muy, muy buena noticia para ustedes. Con respecto al incremento salarial proyectado, como ustedes pueden ver acá, tenemos el detalle de cuánto están proyectando las organizaciones de aplicar como incremento salarial, ¿cierto?, para el próximo año. Y acá hay una tendencia bastante como clara, que a mayor variabilidad de la moneda, ¿cierto?, y a mayor temas, variaciones, ¿cierto?, del IPC, tenemos a los países que están planeando un incremento salarial más alto, ¿ok? Tenemos a Brasil con un 12%, Colombia con un 10%, México con un 8.7%, Costa Rica con un 7.5%, Perú con un 7.4%, Ecuador con un 4.4%, más bajo también porque se maneja el dólar, por lo tanto no hay tanta variabilidad de la moneda. Estados Unidos, que tenemos un par de cargos que trabajan en Latinoamérica, pero están con contratos desde Estados Unidos, se proyecta un 3.5% de incremento salarial, y Guatemala un 3%, ¿ya? Con respecto a pagos variables, según tipo de organización, tenemos la misma tendencia que vemos en todo el sector, ¿ok? Casi no hay pagos variables, las organizaciones multilaterales no pagan variables, las entidades públicas no pagan variables, las de la muestra, y las ONG solamente pagan variables en un 26% de la muestra, ¿ok? ¿Cuál es nuestra recomendación acá? Es que ustedes utilicen el pago variable en la medida que tengan desarrollado un sistema de evaluación de desempeño, ¿ya? El pago variable les puede ayudar a cumplir los objetivos de mejor manera, ¿cierto?, de una manera más eficiente, y además les puede ayudar el pago variable a cerrar las brechas salariales que tengan para algunas posiciones dentro de su organización. Entonces, es un muy buen método para hacerlo, pero solamente lo recomendamos en la medida que ustedes tengan objetivos individuales definidos y de equipo para su organización, ¿ok? Con respecto a antigüedad en el cargo, tenemos claramente una tendencia, ¿cierto?, que las personas llevan entre 1 o 2 años, el 31% de la muestra, en la misma posición, y 24% de la muestra lleva de 3 a 5 años en la misma posición. ¿Podemos bajar un poco, Majo, para ver? Exacto.
Y también podemos ver, y esto también es algo que es un hallazgo que encontramos en este estudio, es que hay un 20% de los ocupantes de cargo que llevan más de 10 años en la posición, ¿ya? Dentro de este 20%, muchas de las personas llevan más de 20 años en la posición. Algunos son cofundadores de las ONGs, llevan mucho tiempo dirigiendo estas ONGs, y hay otras posiciones en general que son posiciones de dirección y posiciones ejecutivas. O sea, en la mayoría, ¿cuál es el hallazgo? Que en la mayoría de la gente que lleva más de 10 años en la misma posición corresponden a personas que están en cargos de dirección, ¿ok? Y con respecto a beneficios, tenemos acá una tendencia súper clara post-pandemia que se mantiene en el sector de conservación y en el sector de alto impacto social, es que la mayoría de las organizaciones sigue entregando beneficios adicionales a lo legal de flexibilidad, ¿ok? Tenemos un 92% de la muestra que está entregando la posibilidad de trabajo remoto, de elegir si trabajo desde mi casa o no, y cualquier tema relacionado con la flexibilidad, la gente quiere seguir trabajando por objetivo y no por horario o teniendo, ¿cierto?, que ir a la oficina, por ejemplo, a hacer el trabajo. Con respecto a vacaciones, se mantiene la misma tendencia que vimos el año pasado, 77% de la muestra está entregando vacaciones adicionales a lo legal, y esto va muy relacionado, ¿cierto?, con el tema de la flexibilidad, vacaciones, el tiempo que los ocupantes de cargo quieren estar, ¿cierto?, en su casa, hacer vida de familia, y tener tiempo, ¿cierto?, para otros temas que no sea solamente el trabajo. Entonces sigue siendo nuevamente lo más valorado. Después ahí ustedes en el link van a poder ir revisando, si se paran siempre encima de las barras, todas las barritas, independiente del gráfico, les van a estar entregando información sobre lo que analizamos, ¿ok? Entonces, voy a llegar hasta acá con la presentación de la plataforma. Me gustaría que nos diéramos unos 5 minutos máximo para ver si es que hay alguna pregunta, y después entráramos a conversar con Cristina Arrasco, que estamos muy interesados en conocer la opinión de Cristina, la experiencia que Conservación Internacional Perú ha tenido con el tema de los benchmarks salariales, cómo eso ha afectado, ¿cierto?, a la toma de decisiones internas. Entonces, antes de partir contigo, Cristina, veamos si hay alguna pregunta que podamos responder, y si no, ya nos pasamos directamente con Cristina. Por favor, para organizar un poco las preguntas, si las pueden escribir en el chat, las recopilamos para poder, pues, organizar un poco este tiempo de dudas. Vale, ahí tenemos una pregunta de Rocío Rivera. ¿Pueden repetir cuál es el criterio para clasificar organizaciones pequeñas, medianas y grandes? Sí, perfecto. Las organizaciones están clasificadas según su nivel de recaudación. Entonces, tenemos organizaciones micros que recaudan menos de $500.000 anuales. Organizaciones pequeñas que van de $500.000 a $3 millones, organizaciones medianas que van de 3 millones a 10 millones de dólares, y organizaciones grandes que recaudan más de 10 millones de dólares. Este es la categoría que nosotros hemos definido para poder agrupar a las organizaciones. No sé si hay alguna otra duda. Había ¿No? personas que levantaron la mano. Federico Jasso, levantaste la mano hace poco. ¿Quieres preguntar algo? No. Marlu. Sí, una pregunta. Hablaste del percentil 25 en los rangos. Y en otros benchmarks salariales a los que conozco, se habla del rango mínimo. ¿El percentil 25 es comparable con el mínimo? Sí, para nosotros hablamos siempre de punto mínimo y máximo, o rango mínimo y máximo, y en general en todos los estudios salariales que vas a ver, Marlu, el punto mínimo es el percentil 25. Es como una categoría bien establecida dentro de los estudios salariales. Listo, muchas gracias. No, gracias a ti por la pregunta, Marlu. Tenemos otra pregunta en el chat. ¿Hay alguna forma de filtrar los resultados por país? Dice Jerónimo Rodríguez. Sí, a ver, en este momento el link que ustedes van a recibir es un link gratuito donde van a poder seleccionar la posición y van a poder ver los resultados por sueldo base y compensación total real. Si ustedes quisieran como mayor detalle, nos pueden contactar
directamente y nosotros podemos tratar de ayudarlos. Pero por el momento el filtro es la posición. Buenísimo. Por otro lado, tenemos otra pregunta en el chat. Nos preguntan, ¿qué pudieron observar en cuanto a la edad? En nuestro país, en muchas ocasiones, hay un impedimento para ingresar. ¿Quién hizo esa pregunta, perdón? Ahí pediría que nos confirmen quién hizo esta pregunta. Para saber cuál es su país, si nos puede comentar cuál es su país. México, Elizabeth Hernández. Perfecto, sí. La pregunta es, ¿con relación a temas de etarios? Sí. A nivel de edad, ella menciona que en el país, en muchas ocasiones, la edad es un impedimento para ingresar, o sea, para poder sumarse a una organización. Para poder postular. Yo creo que ahí Clem, bueno, gerente de México, nos puede ayudar un poco con su experiencia con respecto al tema de contratación en México y cómo se mueve con respecto al rango etario y años de experiencia. Pues de lo que vimos, si quieres regresar un poco a la slide, Fernanda, sobre los años en los cargos. Sí, en la plataforma. Exacto. Te diría que en México yo no tengo datos por ahora sobre, bueno, temas de discriminación por edad. Por ejemplo, tendríamos que investigarlo más adelante específicamente para el sector de conservación. No es una data que levantamos en este estudio, pero lo que vemos a nivel de la plataforma, a ver. Sí, en la plataforma lo que podemos ver es lo que medimos, más que la edad, es la antigüedad del ocupante de cargo en la posición. Entonces, vemos que efectivamente hay un porcentaje importante, ¿cierto?, que va de 1 a 2 años. O sea, son personas que llevan de 1 a 2 años en la posición, el 31%. Como dice Clem, no tenemos como data específica y la verdad que de que haya una discriminación por temas de edad, ¿ok? Yo creo que muchas organizaciones pueden filtrar, más que por tema de edad, por años de experiencia para postular al cargo, pero no hemos visto, no hemos detectado, en particular en México, ni en ningún país, que haya una discriminación con respecto a temas etarios. Buenísimo. Gracias, Ferni. Por ahí, Pilar nos pregunta, ¿qué porcentaje de la muestra corresponde a empresas privadas? Me refiero a no ONGs. A ver, ¿podemos volver al gráfico, Majo? Sí. Tenemos, en la presentación en el PowerPoint, tenemos el detalle de las organizaciones que participan de esta muestra. Más del 90% de las organizaciones que participan de la muestra son ONGs. Y hay un pequeño porcentaje, cercano al 2%, que son organizaciones gubernamentales y de cooperación, ¿ya? Así está consolidado en este momento el estudio. Ahora, eso va a variar porque nosotros estamos levantando información del sector de conservación de manera permanente, ¿ya? Incluso aprovecho tu pregunta para poder invitar a las organizaciones que están acá, que no entregaron información y que quieren acceder a estas 31 posiciones. Nosotros estamos muy abiertos a poder compartir la información con ustedes. Pero necesitamos obviamente que nos contacten para que compartan esa información y así nosotros poder hacerlos parte de este estudio también. Eso va a hacer que este grupo comparador va a variar. O sea, la próxima vez que ustedes vean este estudio o entren al link en 3 meses más, cuando hagamos el refresh de la data, ustedes van a ver que probablemente vamos a tener más empresas del sector de conservación que podrían estar como parte de la muestra. Hoy día principalmente tenemos ONGs. Buenísimo. Por ahí tenemos otra pregunta de Yanela. ¿Panamá participó del estudio? Sí, tenemos Panamá, tenemos información de Panamá dentro del estudio. Buenísimo. Ahí Karina Cifuente nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el promedio y la media salarial? Sí, son 2 medidas de estadística para poder tener un resultado. En general, lo que uno intenta cuando hace la homologación es que el promedio y la media sean bastante similares, o sea, que estén bien juntos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué puede ocurrir? Puede ocurrir, por ejemplo, que la media, que es el dato intermedio de la muestra, o sea, si tú ordenas los datos del 1 al 100 en orden del menor al mayor, tu dato medio va a ser la mediana. El promedio es un promedio aritmético. Entonces, lo ideal es que estas medidas vayan más o menos, que sean más o menos similares.
pero entregan mucha información el promedio y la mediana, porque a veces puede ser que el promedio se te escape. ¿Qué quiere decir? Que hay mucha muestra que puede ser un poco más alta, que se te vaya hacia el rango alto, por ejemplo, ¿ya? Entonces, es una forma de poder leer los resultados, por eso entregamos promedio y mediana. Pero se pueden fijar en el promedio y eso la verdad que creo que es suficiente para poder hacer el análisis de información. Yo sé que vamos con la última pregunta, Majo, porque me gustaría que de ahí nos enfocáramos. Podemos anotar todas las preguntas que tienen en el chat, podemos copiarlas y yo después les puedo responder a cada uno directamente por mail. Y vamos con la última, que alguien levantó la mano. Sí, Andela Gómez. Sí. ¿El nivel educativo fue una variable que se consideró para este estudio? Sí, el nivel más, o sea, si consideramos el nivel educativo, consideramos la descripción del cargo completa, o sea, el nivel educativo, el impacto, la responsabilidad, la antigüedad requerida para la posición. Sí, consideramos eso también. Ok, gracias. De nada, muchas gracias, Elena, por tu pregunta. Entonces, bueno, los invito a que dejen sus preguntas en el chat, por favor, si las pueden escribir, escríbanlas en el chat. Nosotros podemos copiar eso y después les hacemos llegar la respuesta de manera directa. Los quiero invitar ahora a conversar con Cristina. Probablemente muchas de las preguntas se las pueden hacer a Cristina también, ¿ya? La idea es tener un espacio de conversación con Cristina en estos 20 minutitos que nos quedan. Bueno, les cuento un poco de Cristina antes de darle la palabra a Cristina. Ella es ejecutiva senior de distintas ONGs internacionales. Actualmente está trabajando, ¿cierto?, en Conservación Internacional Perú, gerente senior de recursos humanos, y ha ocupado puestos en gerenciales en áreas de recursos humanos y administración. Es especialista en desarrollo organizacional. Tiene mucha experiencia en temas de clima, cultura, gestión de relaciones y conflictos laborales. Sólidos conocimientos de administración de recursos humanos, control interno, gestión de riesgos, seguridad operacional, metodologías para la compensación, facilitación, coaching y acompañamiento en procesos de desarrollo laboral. Te queremos dar las gracias, Cristina, hoy día por estar acompañándonos en este espacio. Y la idea es que Cristina nos cuente un poco desde su experiencia personal, ¿cierto? Y laboral, obviamente, de cómo ha sido tener a disposición distintos benchmarks sectoriales y cómo esto ha afectado, Cristina, en la importancia, ¿cierto?, para la toma de decisiones con respecto a tu estructura salarial. Entonces, muchas gracias. Gracias, Fernanda, María José, Clemens, por la invitación. Buenos días, estoy muy contenta de participar aquí de este espacio. Les comento un poquito sobre, bueno, primero nuestra organización. Yo trabajo en Conservación Internacional, somos una organización, una ONG americana, que ya tenemos 35 años de presencia aquí en el Perú. Ya vamos a ser 100 colaboradores aquí en el Perú y a nivel global somos 1.600, ¿no? Estamos en más de 30 países alrededor del mundo. Nosotros a nivel global trabajamos con una empresa consultora de recursos humanos, ¿no?, especializada en análisis de mercados, ¿no? Sin embargo, ahora estamos con Materia, justamente quienes nos están apoyando haciendo el estudio salarial de mercado, el benchmark, para tener mayores elementos, ¿no?, y más data para tomar decisiones informadas, ¿no? Yo te diría, Fernanda, que en 3 aspectos primordiales es que tener el benchmark nos ha ayudado, ¿no? Uno, a entender, a comprender qué es lo que están haciendo otras organizaciones similares a la nuestra, ¿no? Es decir, más allá del salario, ¿no? Es decir, qué otro tipo de beneficios, como bien decías, ¿no? Tipos de contrato, cuáles son los incrementos salariales proyectados, ¿no? Todo eso nos ayuda a nosotros a ser mucho más competitivos, ¿no?, en el mercado laboral, para atraer y retener a nuestro staff, ¿no? Eso sería uno, ¿no? Digamos, tener saber qué es lo que está pasando, ¿no? Lo otro es ayudar a que el staff sienta, ¿no?, que está siendo compensado de manera justa y equitativa, ¿no?, en función de sus habilidades, experiencias, responsabilidades, en comparación con sus pares de otras organizaciones, ¿no? Entonces,
es una manera de poder, de manera mucho más objetiva, mostrar al Estado, ¿no?, que están siendo compensados de manera justa. Y el tercero, bueno, nos ayuda pues a tomar decisiones estratégicas, ¿no? Sobre el enfoque que queremos, el enfoque de compensaciones que le queremos dar a nuestra organización, ¿no? Tiene que ir siempre de la mano, ¿no? En línea con la estrategia, tenemos que tener en cuenta obviamente factores financieros, ¿no? Pero sí, yo diría que esos son los tres mayores, los tres elementos más importantes que nos beneficia tener un benchmark, ¿no? Gracias, Cristina, y por tu respuesta. Bueno, te quería preguntar también, ¿cuáles son como los desafíos específicos que ustedes han enfrentado como organización al atraer talento en el sector? ¿Hay algo en particular que haya sido un desafío para ustedes en términos de poder atraer y reclutar talento en Perú específicamente? En Perú, sí. Bueno, de hecho, nuestros puestos, sobre todo los puestos del área técnica, son bien específicos, ¿no? Requieren una experticia específica, ¿no? Conocimientos en agroforestería, carbono forestal, ¿no? Restauración, biodiversidad, geógrafos, manejo de la información. Entonces, a veces no hay muchos postulantes, más aún si los requerimos para zonas muy alejadas o remotas de nuestro país donde operamos, ¿no? Entonces, eso puede, digamos, ser tenemos ahí un desafío, ¿no? Asimismo, muchas de las organizaciones de conservación solemos requerir las mismas posiciones, ¿no? Entonces, de hecho, si tomas eso en consideración, el grupo se reduce aún más, ¿no? De hecho, hemos tenido que buscar localmente dónde publicar convocatorias para llegar un poquito, para abarcar a más, ¿no? No todos los postulantes en regiones más remotas tienen LinkedIn, ¿no? O manejan redes. Entonces, hay que ver las formas creativas de poder llegar a otros, para tener más postulaciones, ¿no? Exacto. Y de esas formas, Cristina, un poco como más creativas que te han ayudado a llegar quizás a distintas zonas geográficas un poco más complejas, ¿qué nos podrías compartir ahí en tu experiencia que funciona bien? ¿Cómo lo has hecho ahí? ¿Cómo lo hacen? Bueno, en bolsas de trabajo locales, universidades locales, mucho también funciona en las redes de contacto de los compañeros que trabajan ahí mismo, ¿no? Es decir, si bien igual publicamos en la página web y en nuestras redes, tradicionales, si nos vamos más allá, ¿no? Si es un puesto, por ejemplo, reclutamos hace poquito colegas indígenas, ¿no? Entonces, que de repente ni siquiera manejan bien el español, porque su lengua materna, ¿no?, nativa es indígena, entonces es aguajún. Entonces, bueno, ahí también puede ser a través del comité, del área comunitaria, de la comunidad, ¿no? Se puede difundir, se puede volantear, ¿no? Se puede mandar en volantes, ¿no?, la convocatoria, porque a veces llega de esa manera mucho más rápido, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Cristina, por compartir. Y te queríamos también consultar, ¿cuál es tu percepción, cierto, de cómo ha sido o cómo se perciben, cómo perciben los candidatos, cierto, los cargos o las posiciones para trabajar en el sector de conservación? ¿Crees que con los años ha habido una variación? ¿Crees que se ha transformado en un sector un poco más interesante donde los candidatos quieran trabajar? Definitivamente sí, ¿no? O sea, de hecho, yo creo que se debe a varios factores, ¿no? Uno, de hecho, hay la creciente concientización, ¿no?, sobre la importancia de la conservación, lo estamos viviendo, ¿no?, la crisis climática, la pérdida de biodiversidad, ha aumentado la concientización sobre la importancia de proteger, ¿no?, nuestra Amazonía, nuestra biodiversidad, los océanos, el medio ambiente. Entonces, esto ha llevado a tener, de hecho, un mayor interés en estas carreras, ¿no?, que se centran en conservación. De hecho, está creciendo, ¿no?, la demanda por profesionales en este rubro, y creo que es porque se debe a esa necesidad, ¿no?, de abordar los desafíos ambientales que enfrenta y que todos lo estamos viviendo, ¿no? En general es positivo, ¿no? Yo creo que están viendo estas carreras específicamente en las ONGs,
no solo de conservación, ¿no? Sino como una oportunidad de tener un impacto positivo, ¿no? En el mundo y de hacer una carrera significativa, satisfactoria, gratificante, ¿no? Perfecto. Y con respecto un poco, Cristina, al uso del benchmark, el benchmark en general, o sea, la información salarial en general con la cual ustedes han tenido acceso en el último tiempo, ¿cómo has logrado integrar estos datos y el benchmark en sí mismo en tu estrategia de atracción y gestión de talento? Y ahí la pregunta va como organización, ¿es algo que lo vean como algo más global? ¿Lo ven como algo más local? ¿Cómo es esta implementación, integración de datos a nivel global o local y cómo lo hacen? Si nos pudieras compartir un poquito ahí más tu experiencia. Pensando que acá hay muchas organizaciones que son globales y hay otras que son solamente locales y hay organizaciones que son multinacionales. Sí, bien. Bueno, de hecho, nosotros tenemos una oficina regional, ¿no? Tenemos nuestros HR, nuestra gerente de recursos humanos regional, HR Business Partner, y quien finalmente, ¿no? Nos apoya y canaliza toda la información. Tenemos nuestra oficina matriz con sus políticas globales. Entonces, de hecho, la idea es integrar la data, ¿no? Que a través de ustedes hemos obtenido con el benchmark que finalmente la oficina desde Casa Matriz nos brinda, ¿no? Ahora, de hecho, ¿cómo integramos esa data? Bueno, es importante comprender, ¿no? Las tendencias del mercado, ¿no? El benchmark te brinda el desglose por puesto, ¿no? Puesto por puesto de los salarios en las distintas organizaciones, ¿no? Entonces, de hecho, ahí trabajamos de la mano, ¿no? De la mano. Es un trabajo colaborativo, ¿no? De hecho, tomamos decisiones, pero siempre en línea, ¿no? Con las políticas y los procedimientos globales, ¿no? Sí, y el benchmark, el estudio salarial es buenísimo, ¿no? Podemos pedir ciertos cortes, ya tú nos has ido mostrando en la herramienta, ¿no? Pero nosotros tenemos acceso a mayores cortes, ¿no? Comparaciones con organizaciones de similares características a la nuestra, con números de empleados similares, la ejecución o la dimensión anual también parecida a la nuestra, entonces eso nos ayuda pues a ser más competitivos, ¿no? A tener estrategias de retención y, bueno, evitar, digamos que, fuga de talentos, ¿no? Y, bueno, mejores decisiones finalmente tenemos, ¿no? Teniendo información es mucho más estratégica la decisión, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Y con respecto, Cristina, y un poquito ya como para ir cerrando, con respecto a todo lo que es tendencias en beneficio en el sector de conservación, ¿cuáles sientes tú desde Conservación Internacional que son, o ves tú en mercado en general, cierto, que son las tendencias actuales en cuanto a beneficios para los colaboradores? ¿Qué crees tú que es lo más valorado en Perú o a nivel global? ¿Hacia dónde sientes tú como gerente de recursos humanos que se debería desarrollar una tendencia dentro del sector de conservación? Bueno, a mí esta pregunta me encanta. Bueno, con experiencia personal, yo creo que, de hecho, las áreas de recursos humanos en las ONGs, no solo de conservación, sino en general, se vienen profesionalizando, ¿ya? Es decir, antes quizás era más percibido como un área más administrativa, de gestión de contratos y salarios y, digamos, permisos por enfermedad, licencias, ¿no? Pero ahora es un socio estratégico, ¿no? De la gestión en cada país. Y debemos, como gerentes o funcionarios de recursos humanos, estar presentes en esa toma de decisiones estratégicas, ¿no? Ahora, en términos de beneficios, ¿no? Para nosotros, en CI, Conservación Internacional, a nivel global, ¿no? Y específicamente en Perú, la experiencia del empleado, el employee experience, es algo en el que estoy trabajando muchísimo, ¿no? Es decir, mejorando los servicios para el cliente interno, ¿no? Haciendo uso de la transformación digital, ¿no? Estamos justo implementando un software para que sea mucho más sencilla el manejo de la data para el cliente interno, ¿no? Y puedan simplemente tener en un dashboard, poder visualizar sus saldos de vacaciones, sus boletas, su contrato, y puedan tener ahí todo su historial, ¿no? Salarial y el historial de cursos que han llevado y etcétera, ¿no? En términos de beneficios, nosotros, más allá de los beneficios, digamos, de ley, tenemos y me enorgullece decirlo, una robusta plataforma de aprendizaje y desarrollo,
¿ya? Que de verdad viene digamos, de la casa matriz, pero adicional nosotros algunos de los cursos lo hemos customizado, lo hemos hecho a pedido ¿no? De la necesidad que nace del país, ¿no? Entonces, tenemos ahí una plataforma buenísima de cursos, ¿no? Sincrónicos, cursos en línea, cursos para formar futuras líderes, mujeres, ¿no? En la organización. Tenemos un acompañamiento, tenemos coaching, tenemos mentoring, ¿no? Entonces, yo sí diría que eso es algo que el staff valora muchísimo, las oportunidades de aprendizaje y desarrollo, ¿no? Tenemos los beneficios no monetarios, el salario emocional, ¿no? Que también, como tú decías, la flexibilidad, la semana extra de vacaciones, los horarios flexibles. Bueno, los viernes nosotros en Perú trabajamos hasta las 2 de la tarde, digamos, normalmente, no siempre hay picos, ¿no? Pero normalmente es establecido que el viernes hasta las 2, el día libre por el cumpleaños, ¿no? Tenemos las oficinas, pues, bastante bien equipadas, muy cómodas, sillas ergonómicas, cuidamos mucho, ¿no? La salud mental, la salud del trabajador. Justo estamos haciendo charla de primeros auxilios la próxima semana, ¿no? Diversas actividades de integración. Entonces, digamos, esos son beneficios que ahorita los tengo, digamos, en la mente, pero trabajamos muchísimo con eso, trabajamos mucho impulsando siempre iniciativas, ¿no? Tenemos nuestros comités de diversidad, equidad e inclusión, ¿no? Donde también están teniendo acciones ahí. Bueno, tenemos una médico ocupacional que vela por la salud del staff también, ¿no? Y te hace el seguimiento cuando uno, ¿no? se encuentra delicado. Tenemos plataformas de salud mental a nivel global. Tenemos aplicaciones de meditaciones guiadas gratuitas. Entonces, son, ¿no? esas acciones que hacen que el ambiente laboral pues sea, ¿no? sea bastante sano, sea un ambiente acogedor, sea un ambiente grato, ¿no? Para trabajar, y estamos cuidando muchísimo eso, ¿no? La experiencia del empleado a lo largo de todo su ciclo, de que antes que ingrese hasta cuando termina el ciclo del empleado, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Cristina, por compartir esta experiencia y estos beneficios. Antes de cerrar, me gustaría leer una última pregunta que tenemos desde las organizaciones que están participando, de Rocío Rivera, que te quería preguntar a ti, Cristina, directamente, Rocío. Dice, ¿cuál es la diferencia salarial entre los diferentes puestos de la organización para tener una equidad interna? Imagino que la pregunta se está refiriendo, Rocío, al tema de los niveles de cargo, ¿cierto? Al punto mínimo y máximo por nivel, probablemente. Y la segunda pregunta, si esa diferencia debe mantenerse entre todos los puestos de la organización o es normal que se vaya incrementando o reduciendo a medida que se sube el rango. Por ejemplo, que entre dirección y puesto inmediato inferior la diferencia sea más alta que entre el puesto que reciba menos salario y el siguiente superior. A ver, son varias preguntas ahí en una. A ver, déjame ver si la capté bien. No hay, a ver, sobre la primera parte, ok, nosotros tenemos las bandas salariales, ¿verdad? No hay una indicación exacta, ¿no? Sobre digamos, la diferencia que tiene que haber entre uno y otro, ¿no? Normalmente las bandas también tienen un traslape que es natural, ¿no? Entre banda y banda, ¿no? Ahora, nosotros también hemos hecho un ejercicio de valorización de puesto, ¿no? Que nos sirve muchísimo para comparar puesto contra puesto dentro de nuestra organización. Entonces, eso también, ¿no? Digamos, un coordinador, y nuevamente, ¿no? Un asistente de administración probablemente no pesa lo mismo que un asistente de geógrafo, ¿no? O un asistente financiero. Entonces, esa valorización materia justamente nos está apoyando porque algunos puestos, por la dimensión del puesto, por la responsabilidad, pesan un poquito más y por ende deberían de ganar un poquito más, ¿no? Ahora, adicional a eso ya está la persona, ¿no? Nosotros tenemos cuartiles, ¿no? Dentro de nuestra política, ¿no? Entonces, ahí ya entra a tallar, porque hasta lo que he mencionado es el puesto, pero luego ya entra la persona, ¿no? Una persona que ingresa tiene que ser, nuevamente, no valorizada, es decir, tiene cuántos años de experiencia trae, qué nos trae, cuál es el know-how. Entonces, eso también tiene un valor. Entonces, no todos
evidentemente van a ganar lo mismo, ¿no? Asisten a una misma salarial, ¿no? Además están los suplementos por mérito, ¿no? Que anualmente eso ya depende del mérito de cada uno y depende del desempeño que haya recibido, varía el porcentaje. Entonces, eso también hace que los salarios pues, vaya creciendo de manera desigual. Sí. Gracias, Cristina, por tu respuesta. Yo creo que quedó súper claro lo que comentabas tú, o sea, que tienen distintos niveles, dentro de los niveles tienen cuartiles, ¿cierto? Que van diferenciados por las características de cada ocupante de cargo, y se van moviendo dentro de su nivel, dentro del punto mínimo y máximo, según el desempeño que la persona o el ocupante de cargo tenga. Así que mil gracias por compartir, Cristina, no solamente esa información, sino que toda la experiencia que tienes tú a modo personal, y también por compartir lo que hoy día está haciendo Conservación Internacional con respecto a su experiencia en recursos humanos y específicamente en compensaciones. Así que te agradecemos un montón, Cristina, por acompañarnos hoy día. Les agradecemos muchísimo a todas las organizaciones que entregaron información, que hicieron posible este estudio y que hoy día también nos están acompañando en este webinar. Esperamos que esta información sea muy útil para la toma de decisiones con respecto a compensaciones y a sus estructuras salariales. Quedamos muy abiertos, ¿cierto?, a que otras organizaciones que quieran participar de este estudio también nos contacten de manera directa. Tenemos ahí en la plataforma nuestros datos de contacto, bueno, y entiendo que todos, Majo, ya tienen acceso a la inscripción del webinar para asegurarnos de que la información, el video de la presentación, más el link a las 31 posiciones llegue durante el día a sus correos electrónicos, ¿sí? No sé si hay algo más ahí, Clem, Majo, que se me pueda estar quedando fuera. Sí, no, el formulario está compartido ya varias veces en el chat, así que para recibir esa información, tanto como lo decía Fernanda, la grabación, el PPT y acceso al enlace de la plataforma, por favor, regístrense para que podamos tener bien sus contactos y sin duda, pues, les mandamos la información. Obviamente, las organizaciones que participaron en el estudio, sería importante también registrarse para saber quién participó al webinar, etcétera, pero igual les vamos a mandar esa información, obviamente. Así que muchísimas gracias por su tiempo, por su disponibilidad. Gracias, Cristina, por tu participación y por tus hallazgos y insights del sector de conservación por parte de Conservación Internacional Perú. Estamos súper atentas a sus dudas, sus comentarios. Nos pueden escribir por correo y les deseamos un súper miércoles. Muchísimas gracias a todos. Saludos, gracias. A ustedes, muchas gracias. Lindo día. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.